Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esperando que todos se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren. Muy buenos días para algunos que estarán escuchando en la mañana. Buenas tardes a aquellas personas que estarán escuchando por la tarde. Así que espero en el Señor que todos les vaya muy bien. Espero en el Señor que estén disfrutando de este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Y espero en Dios que si usted ha escuchado los demás videos, los demás mensajes, pues haya aprendido algo. Y no solo aprender algo, sino llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica, que es lo más importante. Ya que de nada nos serviría saber mucho y sin llevarlo a la práctica, ¿no? De nada serviría ser buenos oidores y no hacedores, ya que el Señor le agrada que seamos buenos oidores y también buenos hacedores de su palabra. Y hemos estado aprendiendo la palabra de Dios, sus simbolismos, sus beneficios, la importancia, ¿no?, de frecuentar, escudriñar las escrituras, aprender cada día más de lo que Dios tiene para nosotros. Y hemos aprendido la palabra de Dios de diferentes formas. Y en esta hora vamos a aprender un poco acerca de la palabra de Dios como martillo, ¿ok? Así que vamos entonces a la palabra, Jeremías 23:29. Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como el martillo, ¿ok? Pero vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 32 para entender un poco el contexto. ¿Por qué Dios compara su palabra como martillo? Dice así el versículo 28 al 32. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En el contexto que dice que la palabra de Dios es como fuego y martillo, es que Dios estaba molesto porque había muchos profetas que acomodaban la palabra a su manera, que endulzaban las palabras del Señor. Dice que con lisonjas daban la palabra, es decir, que con suavidad daban la palabra y no confrontaban el pecado, no hablaban la verdad al pueblo de Dios. Y dice que hacían errar al pueblo. Errar es que el pueblo pecara por ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos no les decían la verdad. Y el Señor se molesta y dice, ¿no es pues mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quiebra la piedra? Y es por esa razón que vamos a hablar de cerca de la palabra de Dios como martillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios simboliza también una fuerza divina poderosa capaz de romper la dureza del corazón. La palabra de Dios tiene el poder para romper la dureza del corazón humano y derribar falsas ideologías y transformar la obstinación en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sin el conocimiento de la palabra de Dios tenemos un corazón obstinado, tenemos un corazón rebelde, tenemos un corazón prepotente, un corazón duro. Y saben, queridos hermanos, que lo único que puede transformar, romper ese corazón de piedra es la palabra de Dios. Usted se da cuenta que naturalmente hay situaciones cuando toca romper una piedra natural, que se toca usar un martillo para quebrar una piedra. Y a veces la piedra es tan grande que se necesita usar como un material, como martillo más grande. Nosotros le llamamos mazo, que es un martillo más grande.
No sé cómo le llamarán ustedes, pero para romper una piedra más grande se usa otro martillo más grande. Y es lo único que puede romper muchas de esas piedras. Y muchas veces, queridos hermanos, la palabra de Dios será como martillo para nuestras vidas. En otras ocasiones es como la luz que ilumina, pero también la palabra es como martillo. Muchas veces la palabra de Dios, a nuestro parecer, se nos va a tornar duro, se nos va a tornar fuerte. Pero es para cambiar nuestra ideología humana, pero es para cambiar nuestra mente, pero es para transformarnos. Porque muchas veces nosotros tenemos y venimos arrastrando con conceptos totalmente erróneos, con conceptos totalmente desalineados a la palabra de Dios. Y es lo único que nos puede transformar, es la palabra de Dios. La palabra dura dice que significa escleros, implica que el mensaje era inaceptable o exigente. No es solo difícil de entender intelectualmente. ¿Por qué? Porque en una ocasión los discípulos a Jesús, dice que cuando Jesús le estaba enseñando que Él era el pan, que Él era la vida, que Él era el pan de vida, que Él era la salvación, y que aquel que quería ser salvo tenía que comer de ese pan. Muchos de sus discípulos lo tomaron literal y se les tornó dura. Juan 6:60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y Jesús les habla de esa forma y los discípulos lo toman como dura. Toman dura la palabra de Dios. Y más el 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le respondió, él le respondió: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dice que desde entonces que Jesús les está hablando de la forma correcta, ellos lo toman como duro. Ellos toman la palabra de Dios como fuerte para ellos. Y dice que desde entonces muchos de los discípulos que andaban con Jesús volvieron atrás y no andaban con él. Entonces dice que le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Versículos anteriores dice, Jesús les dice: ¿acaso ustedes quieren irse también? Váyanse. Y entonces muchos lo dejaron de seguir, pero Pedro responde y él dice: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queridos hermanos, muchas veces vamos a enfrentarnos con la palabra de Dios, que va a ser dura a nuestro parecer, que va a ser dura a nuestra mente. Cómo cambiar nuestro estilo de vida. Cuando nosotros vivíamos conformes, cuando nosotros vivíamos un estilo de vida que nadie nos reprendía y decíamos este lema: es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Pero Jesús dice algo también, dice que el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Mateo 16, 24 y 26 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué es dura la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús en cierto momento se torna duro, fuerte? Quiero resaltar algo. No todo el tiempo la palabra va a ser dura, porque muchas veces habrá palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de fe, de motivación, palabras de presencia. Y eso es la naturaleza de Dios, palabra de misericordia, palabra de amor, es la naturaleza de Dios. Pero también Dios muchas veces nos llamará la atención. Muchas veces Dios nos confrontará. Y esto, queridos hermanos, es tan importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas han conocido a Dios, el Dios de amor nada más. No lo han conocido por la palabra, sino que se han idealizado a un Dios de amor, de apapacho, que Dios no corrige, que Dios no llama la atención, que Dios no es duro tampoco. No. Jesús dijo algo muy importante y le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué?
Porque muchas veces la humanidad quiere seguir a Dios a su manera. Mucha de la humanidad quiere seguir a Dios a su propia forma de vivir. Y no es lo correcto. Y Jesús dice, ok, lo primero, ¿quieres seguirme? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres amarme? ¿Quieres amar a Dios? Lo primero que tienes que hacer es niégate a ti mismo. ¿Sabe? Muchas personas no les gusta esto, porque muchas personas quieren seguir a Dios a su manera, como lo que vimos en esta semana que recién pasó, que solo la Semana Santa nada más la guardan, que solo la Semana Santa no hacen maldad, y solo esa semana no comen carne, ni hacen otras cosas, ni dicen malas palabras, porque supuestamente es pecado. Queridos hermanos, esto debe de ser todos los días. Porque si alguno quiere seguir a Dios, que es por medio de Cristo Jesús, lo primero que Jesús dice, niégate a ti mismo. Negarme a mis propios deseos. Es decir, seguir a Jesús es negarme a mis propios deseos, negarme a mis propias pasiones. Muchas veces también negarme a mis propios sueños. Mire, muchas personas dicen, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Tú no conoces mi corazón, yo amo a Dios. ¿Por qué cree que hacen? ¿Dónde está su corazón? Simple. ¿A qué le dan tiempo? ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué más le das tiempo? ¿A qué más le das importancia? ¿A qué más le das prioridad? ¿Le das más prioridad a tu trabajo? ¿Le das más prioridad a las distracciones? ¿Le das más prioridad a tus placeres? ¿Le das más prioridad a las cosas terrenales? Simple de entender. Por eso mucha gente dice, yo amo a Dios. Pero la palabra de Dios te viene a confrontar y la palabra de Dios te viene a decir, ok, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Y esa es la palabra como martillo que quiebra tu corazón y te hace romper esa ideología humana que dice, bueno, yo amo a Dios, yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia. Eso es mentira. Esa es una ideología humana que muchas de las personas se han creado. Y dicen, yo puedo buscar a Dios debajo de un árbol, Dios me escucha. Y es cierto, Dios es todopoderoso, que Él está en todo lugar, es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar, eso es cierto. Pero también la Biblia dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí donde el Señor envía salvación y vida eterna. Y lo vemos a la luz de la palabra, que siempre fue el modelo de Dios, es que nos congregáramos para alabar y exaltar su nombre, para ir, llevar alabanza y adoración y juntos en armonía alabar al Señor. Y muchas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme. Y eso es una ideología humana, pero la palabra que es martillo es la que rompe ese concepto humano. Niégate a ti mismo, negarte a tus placeres, negarte a la vida terrenal, negarte a muchas veces a tus sueños, negarte muchas veces a la comodidad. ¿Sabe cuánta gente del punto de la comodidad dice, bueno, yo aquí voy a escuchar una prédica, pone en el televisor y está ahí acostado? Y cree que eso es lo correcto. Más sin embargo, es tan importante nosotros no solo congregarnos, adorar al Señor, sino también ir y llevar el mensaje de salvación a otras personas. Negarnos a nuestras comodidades, a nuestros placeres, negarnos a nuestro yo. Y creo que es lo más complicado, lo más difícil, la negación a nosotros mismos. Negarme a hacer lo que yo quiera y hacer lo que el Señor me manda a hacer. Y luego dice, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Mire, nadie puede seguir a Jesús sin antes negarse. Negar es el número 1. Lo siguiente es tomar la cruz, que simboliza morir a nuestro yo. Mire, nadie va a poder seguir a Jesús sin morir a su yo, sin morir a sus propios planes, sin morir a sus propios deseos. Mire, ¿cómo cree que usted que seguiría una persona a Jesús? Y se dice, no tengo tiempo. Hoy tengo que ir a la laundry, mañana tengo que ir a hacer otras cosas. Y en su totalidad dice, no tengo tiempo. Imagínense, decir amar a Dios, decir querer a Dios con todo nuestro corazón y al final decir no tenemos tiempo. Eso sería una mentira. Entonces dice así, tome su cruz y sígueme.
¿Sabe? Muchos de esos discípulos, de los discípulos de Jesús, tuvieron que dejar muchas cosas. Yo sé que a medida que vamos a ir creciendo, aprendiendo, a medida que el Señor nos vaya llevando de gloria en gloria, Él nos va a ir requiriendo, nos va a ir pidiendo, exigiendo áreas de nuestra vida, tiempo, así sucesivamente, no de la noche a la mañana. Pero a los discípulos sí fue el llamado que les hizo Jesús. Literalmente, muchos de ellos estaban pescando, otros andaban cobrando impuestos, otros Jesús los llama por otros lugares y dice, ok, sígueme. Y les seguían, dejaban sus propios trabajos por seguir a Jesús. ¿Qué es entonces el mensaje? La palabra es como martillo que nos confronta a dar a Dios el primer lugar y a las cosas terrenales como secundario. Para seguir a Jesús necesitamos primeramente negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Esto fue dirigido a los discípulos, palabra dura también, pero también a la multitud. Jesús le habla a la multitud también fuerte, les habla fuerte y dice así, Mateo 6, 25, 27 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús en un momento determinado, Él se molesta un poco al darse cuenta que la gente no lo seguía por las enseñanzas, que la gente no lo seguía porque quería escucharlo. La gente, no todos, porque mucha gente sí lo seguía porque querían escuchar, querían cambiar y mucha gente fueron transformada, pero mucha multitud los seguía solo porque les bendecía. ¿Sabe? Muchas veces somos ese tipo de persona que seguimos a Dios solo porque nos bendice, solo porque nos prospera, solo porque queremos que nos vaya bien. Lo seguimos porque hay comida, hay alimento. Y dice, ustedes me siguen, me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, sigamos al Señor de la forma correcta. Y muchas veces, como lo que estamos hablando, la palabra va a ser dura para nosotros, que nos va a confrontar, que Dios nos va a hacer entender que hay áreas que no están bien en nuestro corazón, en nuestras vidas, que no debemos de amar a Dios a medias. No debemos amar a Dios pues ahí a lo lejos, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar al Señor sobre todas las cosas. Jesús también le dijo, dice así, Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios, amar a Dios, y pues amar también a la misma vez a la riqueza. Dice, porque va a aborrecer a uno y amar a otro. Entonces, nosotros necesitamos, queridos hermanos, ser alumbrados por la palabra. Y por la palabra nos va a confrontar, queridos hermanos. Hay actitudes en nosotros que el Señor nos va a hacer entender que está mal. Porque la palabra de Dios es como un martillo que nos va a quebrar ese orgullo que hay en nuestro corazón. Nosotros hemos muchas veces tenido un corazón duro, hemos tenido un corazón de piedra. Un corazón duro es algo que no acepta corrección, que no acepta enseñanza, que quiere tener razón. Un corazón duro es un corazón insensible. Un corazón duro es un corazón lleno muchas veces de ideas humanas y que no deja que la palabra de Dios penetre su corazón. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios tiene tanto poder que es como el martillo que quiebra la piedra. Así que el mensaje es volvernos a la palabra. Volvernos a la palabra de Dios, queridos hermanos, y que nosotros rijamos nuestras vidas de acuerdo a lo que está escrito a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras propias ideas, no de acuerdo a mis propios instintos, no de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces va a ser dura, pero cuando la llegamos a comprender, nos vamos a dar cuenta que es la mejor. Dios corrige, Dios nos enseña, Dios quebranta el corazón de piedra.
Dios quiere que tengamos un corazón de carne, un corazón que se doblegue ante Él, un corazón que lo ame sobre todas las cosas. Dios quiere que tengamos un corazón que lo ame sobre todas las cosas terrenales. Las cosas terrenales son pasajeras, las cosas terrenales se quedan acá, mas sin embargo, la vida eterna el Señor nos dará, que es por medio de Cristo Jesús. Ánimos, queridos hermanos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Sirvamos al Señor sobre todas las cosas y que la palabra de Dios sea la que quebrante nuestro corazón. Muchas bendiciones y que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Hasta la próxima. Bendiciones.